Bien, estamos con el doctor Alberto Borea conversando sobre 5 o 6 puntos vitales para una reforma política y electoral en el país, que estás desmenuzando y explicando. Efectivamente, y habíamos avanzado en 3, el otro era con el que estábamos conversando, el tema de la eliminación del voto preferencial. El cuarto es, efectivamente, el tema del voto voluntario. Yo creo en el voto voluntario, el voto facultativo, porque, mira, la democracia no es, digamos, una creación para individuos, sino es una creación para ciudadanos. Entonces, los peruanos tenemos que convertirnos en ciudadanos, tenemos que tener preocupación propia por lo que sucede en nuestro país. Entonces, la primera preocupación es cuando tú dices quiero votar, quiero decidir sobre el destino. Entonces, ese es un impulso natural. Entonces, tú tienes que tenerlo o no tenerlo. Si no lo tienes, estás en la categoría de individuo. Y el Perú tiene que fortalecer la ciudadanía y poco a poco van a ir votando cada vez más personas en el entendido de que con eso contribuyen de verdad. ¿Y qué cosa logras con eso? Estabilidad en el sistema. ¿Por qué? Porque cuando tú haces que la gente vaya a votar sin convicción, entonces un presidente aparece con 57% o con 45% el día de la votación y al mes siguiente, porque hubo 2 o 3 problemas, bajó a 25. Entonces se cayó 20 puntos. No es que se cayó 20 puntos, en realidad esos 20 puntos son normalmente de gente que votó sin convicción, es decir, sin saber que frente a los problemas había que reaccionar de esta manera. Entonces hay que ir educando a la población de esa forma. Entonces el voto facultativo es una cosa bien importante porque permite que solo aquellos que efectivamente se computan ciudadanos vayan a votar a las elecciones y que no los arreen o que no los lleven con dádivas al centro de votación, con promesas que normalmente son pues casi de un día y al final de cuentas no se cumple nada. Entonces ese es otro punto importante, ¿no? Y finalmente el tema de la financiación de los partidos políticos, como hablábamos, hay que hacer que la financiación sea especialmente pública y no hay que tenerle miedo a esas cosas. Y cuando la prensa empieza a levantar ese tipo, hay que enfrentar a la prensa. En una democracia, la prensa también tiene que tener límites, porque la democracia significa el poder del pueblo y los límites del poder. Nosotros en la democracia moderna hemos ido de limitar al poder político primero, luego al poder militar, luego al poder económico, pero hasta ahora no hemos podido limitar el poder de la prensa. Y la prensa muchas veces desfigura los procesos. Cuando, por ejemplo, te pone el trasero de la señora Díaz como número 3 y te lo pone como gran noticia, en vez de plantear las cosas, digamos, importantes. Yo recuerdo mucho que Roberto Ramírez del Villar, que fue uno de los grandes diputados que ha tenido el país, uno de los grandes congresistas, un día se había preparado un estudio completo sobre la reforma del Seguro Social y ahí hizo una exposición larguísima, 1 hora. A Roberto Ramírez del Villar siempre le daban el tiempo que él necesitaba porque era una cátedra para el país. Y entonces, al rato terminó ese debate y un diputado que era, digamos, un poco más apagado que Ramírez del Villar, sin tantas luces, se paró en el escaño y tiró un zapatazo. Al día siguiente, toda la prensa era el zapatazo. Y en la crónica parlamentaria decían, y también habló Roberto Ramírez del Villar. Entonces, bueno, si tú tienes esa prensa, naturalmente poco puedes hacer para institucionalizar el país. De acuerdo, estás tocando pues un punto crucial. Lo lamentable es que estos conceptos, estas ideas que has desarrollado ahora, todo el mundo está de acuerdo con ellas, la mayor parte de los dirigentes políticos y parlamentarios, pero a la hora de implementarlas, es que no se atreven a pelear con el sistema, con la prensa, ¿no? Eso de Otorongo no, y eso de Otorongo no come Otorongo, además funciona a la perfección, ¿no? Aurelio Pastor, que ha estado acá, presidente de la Comisión de Constitución, que en teoría fue el promotor de estas reformas, por ejemplo, se pasó 5 años y al final no logró nada. Ha estado en este programa y ha reconocido finalmente que no logró nada, que fracasó en ese proyecto, sencillamente porque no contó con el respaldo, por las razones que tú dices, de la mayor parte de los miembros del Congreso. Alberto, y lo que yo aparentemente estoy viendo, espero estar equivocado, es que no se vislumbra tampoco un Congreso con parlamentarios, digamos, medianamente como los de antes. Pero va a haber varios buenos, ¿sabes? O sea, yo creo que Bruce ha sido un buen parlamentario, ha sido un hombre luchador y que va a tener una presencia interesante. Lo mismo que Ayaipoma, que ha sido presidente. Juan Cheput, ojalá
efectivamente salga, es otro de las personas que hay que recomendar, porque es una persona muy firme en sus convicciones, es otro que viene del Foro Democrático. Juan Cheput fue el encargado de la recolección de la gerencia de la recolección de firmas en el Foro Democrático. Ángel Delgado fue el personero legal nacional del referéndum. Ángel Delgado va a ser uno de los grandes diputados, ojalá que salga. Creo que Fernando Andrade va a hacer un buen papel, y así sucesivamente. En los otros partidos, por ejemplo, realmente hay muy pocos, ¿no? Quizás Juan Carlos Eguren. Bueno, Eguren es un buen cuadro. Y por supuesto, pero vas a tener diputados de provincia muy buenos. Por ejemplo, Marco Falconi, que yo estoy seguro que en Arequipa va a salir y que por cierto yo lo recomiendo, es el número 6 de Perú Posible en la lista de Arequipa. Es un cuadrazo, vamos a decir de alguna manera, y todos los arequipeños lo saben, ¿no es verdad? Propio Norman Lewis en Loreto. Que tengo entendido va con el número 2, va a ser uno de los grandes parlamentarios que va a tener el país. Viene un muchacho bueno de Trujillo que se llama Miguel Rodríguez Albán, que también va con el número 2 por La Libertad, es un cuadro de polendas. En Tacna viene Melina Ordóñez, que es la número 3, que es de una familia política y de una entrega al país, como era su tío Juvenal y su propio padre Hugo, que es presidente de la región Tacna. O sea que creo que vienen cuadros interesantes. Espero estar equivocado. Que van y también igual en otros partidos. O sea, quizás Máximo San Román, Yehú decimos en Lambayeque. Mira, me interesa más, por ejemplo, a pesar de lo que se ha hecho sátira de él, de Pacheco Gustavo Pacheco. Sí, yo creo que es un hombre culto, que más bien jugó durante años a hacerse el gracioso, pero que es un hombre muy preparado y además un gran polemista, es un tipo interesante. Gustavo Pacheco, ojalá que salga en Solidaridad Nacional. Y bueno, yo creo que hay cuadros también en otros partidos interesantes y que van a componer un parlamento importante. Ojalá que, digamos, que mejore el actual, digamos, no es una valla muy alta, vamos a decir de alguna manera, pero yo creo que van a mejorarlo bastante, vamos a decir. Espero estar profundamente equivocado y que las premoniciones que vienes haciendo se cumplan por el bien del país. Sí. Quería preguntarte, y no podía dejar de hacerlo puesto que es tu especialidad, dos temas vinculados con la macrorregión sur. El tema del gas, la posibilidad de digamos, modificar los contratos. Mira, el tema del gas es un tema que nosotros lo estamos tocando en este programa que se llama 450 compromisos para el crecimiento social y económico del país. Y en ese sentido hay que reconocer que el tema del gas, la apertura del tema del gas fue precisamente una de las de los aciertos del presidente Toledo. Nosotros necesitamos energía limpia y a bajo costo para todos, como se señala aquí en este propio folleto, que es donde está establecido este tema, ¿no es verdad? Y necesitamos efectivamente construir los gasoductos regionales. Tenemos que iniciar la construcción de la planta térmica de Quillabamba, y tenemos que acelerar la infraestructura de distribución de gas en las ciudades, precisamente para tratar de aprovechar más el gas en la ciudad y en el transporte y así sucesivamente, ¿no es verdad? Hay que fortalecer la tarea de Petroperú, Perú Petro y Electroperú. Esos son compromisos concretos del tema de Perú Posible, ¿no es verdad? Estos son temas específicos, concretos, ¿no? Que los pueden encontrar y además están escritos porque se piensan hacer. Nadie escribe lo que no piensa hacer, es decir, hace una promesa en una plaza pública y, como decía el Vaz de Carreta Pérez, voy a poner aquí un puente, pero aquí no hay río, pondremos el río, también decían, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero en el caso de Perú Posible, que es un planteamiento serio, ha puesto en blanco y negro su propuesta, ¿no? El tema, por ejemplo, del TLC en el sector agropecuario, sí, que, digamos, como lo mencionó Reinaldo Trinidad, que es un experto en el tema agrario, no beneficia sobre todo a los agricultores de las zonas altoandinas. Él tocó un tema bien interesante.
y es que, y está establecido incluso en el texto que Fujimori hizo aprobar en el año 93, que es realmente de un desarmamiento del Perú, o sea, el Perú lo deja desarmado frente a la competencia de los demás países, ¿no, verdad? Pero incluso ahí, que es tan poco nacional, vamos a decirlo de alguna manera, ese texto, señala que el Perú puede reaccionar contra las políticas de dumping o contra las políticas, digamos, de aranceles impuestas por otras naciones o por los subsidios que le da a los productos agrícolas, ¿no es verdad? Hay naciones que le dan un gran subsidio al producto agrícola y exportan el subsidio, y entonces naturalmente hacen imposible que un Estado pobre como el nuestro, que no puede subsidiar, ¿no es verdad?, sus campesinos o sus agricultores tienen que competir en inferioridad de condiciones. Lo único que hay que hacer es que hay que aplicar con firmeza el artículo 63 de ese texto al que llaman Constitución del 93. De acuerdo. La Constitución de 1979, Alberto Borea, y la Constitución fujimorista. ¿Deberíamos volver a la Constitución del 79? Yo creo que en todo caso habría que declarar la nulidad del documento del 93 y trabajar en una sustitución que se trabajó en el primer gobierno del presidente Toledo, en una comisión multipartidaria donde estaba PIS, donde estaba Jorge del Castillo, donde había gente de todas las bancadas que hicieron un trabajo esmerado. Es más, hubo una comisión nombrada incluso por el presidente Paniagua en su breve gobierno que marcó las pautas para que sin frenar el desarrollo económico pudiéramos institucionalizar en serio al país. Ojalá que ese trabajo se recoja pronto y que podamos ir en un proceso gradual que no genere, digamos, saltos, pero que al final sí permita que los peruanos podamos tener un texto nacido de la democracia. Peter Haberle, que es uno de los grandes constitucionalistas modernos, dice que la Constitución no solo es ratio, sino es emotio, quiere decir no solo es razones, sino es emoción. ¿Y qué emoción puede tener un país democrático como debe ser un texto generado por un dictador, ladrón y asesino, como fue el caso de Fujimori? Y cuando digo dictador, ladrón y asesino, no estoy insultando, lo estoy diciendo lo que la Corte Suprema ha dicho en todos los juicios. Ladrón, ladrón, asesino, asesino. Es más, a 3 metros mío, Fujimori reconoció que había cometido una cantidad de delitos contra mí, entre otros, y contra otra gente a la que chuponeaba todos los teléfonos y todos los emails, ¿no es verdad? Y por cierto, eso es un delito, pues, ¿no? O sea, ¿crees que por razones humanitarias, como sugirió, por ejemplo, Cecilia Tait, candidata número 1 por Perú Posible, y gente del partido Pedro Pablo Kuczynski y él mismo Kuczynski, se lo debería amnistiar? Mira, en primer lugar, nunca hay que ponerse en la situación antes de que aparezca el problema, porque Fujimori, como lo ha dicho la candidata del clan Fujimori hoy día, goza de buena salud. Está sano y bueno. Está sano, bueno. Entonces, en consecuencia, ¿para qué ponerse en qué pretende Kuczynski? ¿Caerle simpático a quién? Con este tema. Es muy gracioso realmente, ¿no?, en sus expresiones, pero ese no me parece un tema. Segundo lugar, tampoco te puedes poner en ese tema porque no vaya a ser que la enfermedad sea tan enfermedad como la de Crucillat, y en consecuencia tú terminas dando un indulto verdaderamente gracioso, ¿no es verdad?, deleznable, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Alberto Borea, por tu participación en Hora 8, muy agradecidos, y esperamos tenerte con muchísima frecuencia. Muchísimas gracias, Ricardo, y ya saben, amigos de Arequipa y de todo el país, apóyennos en esta cruzada para hacer verdaderamente del Perú un país que el 2016 esté mejor que el 2011. Regresamos, no se vayan.